inéditamente explícito y muy duro el mensaje con el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reprendido esta tarde a los diputados por la creciente tensión parlamentaria a la que estamos asistiendo, una bronca permanente que deriva en un clima asfixiante. Insultos, gritos, mensajes humillantes lanzados desde determinadas bancadas, especialmente la de Vox, aunque hoy Batet no haya mencionado a nadie en concreto. Días después de que la presidencia de la Cámara expulsara a un diputado del partido de Abascal por gritarle bruja a otra diputada y que ese diputado se negara a abandonar el Congreso a pesar de que estaba oficialmente expulsado, días después de esa insumisión parlamentaria sin precedentes, este que van a escuchar ha sido el mensaje de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, esta tarde. Todos debemos tener la libertad de expresar las posiciones políticas que defendemos, pero demasiadas veces, en demasiadas ocasiones en esta Cámara, el uso de esa libertad de expresión ha acabado siendo utilizada de manera inadecuada, proyectando insultos, proyectando ofensas a personas y a instituciones. Y eso no lo podemos permitir como representantes de la soberanía popular, como representantes de toda la sociedad española. Yo me pregunto si somos conscientes de lo que proyectamos hacia afuera. Si somos conscientes de lo que estamos trasladando especialmente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que escuchan los debates parlamentarios, que escuchan a los políticos y a la voz de la democracia en España. No estamos manteniendo los debates en los términos adecuados en absoluto, ni estamos proyectando lo que queremos para nuestra sociedad, una sociedad que sea capaz de escuchar al otro, que sea capaz de entender las posiciones del otro, que sea capaz de relacionarse con aquellos que piensan distinto. Y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa. Y la dureza parlamentaria es perfectamente compatible con la buena educación. Y esa dureza parlamentaria no tiene por qué derivar en ofensa. Ojalá piensen cada vez que toman la palabra que quieren respetarse a ustedes mismos y a los demás. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué ahora este mensaje? Bueno, porque digamos que la preocupación profunda por lo que proyectamos desde el Parlamento español a nuestra democracia, a nuestra sociedad, pues se ha ido acumulando, ¿no? Llevo muchos meses haciendo reflexiones al respecto, teniendo conversaciones en privado, en público, incluso en entrevistas lo he dicho también, y parece que hay un consenso, que hay un acuerdo en que eso efectivamente es negativo, pero luego la realidad del día a día hace que efectivamente los debates vuelvan a sucederse en términos, desde mi punto de vista, inadmisibles en una democracia que pasa por la tolerancia, que pasa por el respeto y que pasa por saber escuchar al otro. Y lo decía... Es la primera vez que me escucho desde que he tenido ocasión de transmitir ese mensaje, que ha sido un mensaje sincero, sentido y como decía, de preocupación profunda. Pues efectivamente, yo creo que somos ejemplo para mucha gente y para la sociedad, y yo lo que veo también paulatinamente es como esa tensión, esa degradación terminológica, esa normalización del insulto se va trasladando a la calle. Y eso es muy preocupante para una sociedad democrática. ¿Diría que estamos asistiendo a un matonismo parlamentario por parte de determinados diputados? Yo creo que hay, sobre todo, poca conciencia de lo que representa ser diputado y de lo que significa formar parte de la Cámara Legislativa y del Poder Legislativo de tu país, ¿no? A mí me parece que es un honor y un privilegio tan inmenso que eso solo debería imbuirnos a todos nosotros, a todos los que estamos allí, de un sentido de la responsabilidad a la hora de hacer intervenciones, de hacer el trabajo, de presentar iniciativas, de dirigirse también a otros diputados o diputadas que han sido elegidos por otros ciudadanos y por votos tan legítimos como el de cualquier otro, por otros ciudadanos que piensan distinto. Que creo que efectivamente lo que hay, sobre todo, y lo digo con toda sinceridad, creo que hay mucha desubicación, que falta conciencia de lo que realmente estamos haciendo allí y de lo que significa formar parte
del Congreso de los Diputados. Usted ha sido diputada desde hace 2 décadas. ¿Qué ha cambiado ahora? Me refiero, ¿es solo la irrupción de Vox? ¿Hay algo más? Bueno, han cambiado muchas cosas. La sociedad española ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, han aparecido redes sociales que condicionan, por supuesto, también los términos en los que la gente se relaciona, hay un anonimato, se vierten insultos constantemente. Yo no entro nunca en Twitter, eso que me ahorro, pero es verdad que se ha ido normalizando y se han acabado banalizando algunos términos. Eso también, desde luego, influye, yo creo, que en la situación actual. Es verdad también que hay grupos políticos mucho más radicalizados y, por tanto, esa pluralidad del hemiciclo que siempre ha existido, ahora, además de mucha pluralidad, hay mucha polarización. Pero no creo que esa tenga que ser la justificación para admitir o para asistir día a día o semana a semana a plenos que sinceramente creo que alejan a la sociedad de la política. Y la política es un instrumento muy valioso y muy importante para transformar la realidad, para mejorar la vida de las personas. Y si alejamos a la gente de la política, quiere decir que la alejamos de la democracia. Y en la democracia, si dejamos de creer, pues se tambalea. Y eso tenemos que ser muy conscientes, esa pedagogía hay que hacerla. Y creo que los máximos responsables de hacer esa pedagogía somos los diputados y las diputadas. Pero hoy, por ejemplo, abroncando desde su papel, obviamente institucional, que no puede ponerse a señalar a unos y a otros, pero abroncando a todos los diputados, haciendo esa amonestación genérica, no es difuminar las culpas. Si la culpa es de todos, no es de nadie. Bueno, la culpa no es de todos, la culpa es de aquellos diputados y diputadas que cuando toman la palabra, pues la toman de una determinada manera. Y yo creo que aquellos que lo hacen son muy conscientes de que lo están haciendo. La apelación era genérica por razones obligadas, pero aquellos diputados, que por cierto hay en prácticamente todos los grupos, que saben que cuando suben a la tribuna pues no hacen un uso adecuado de la palabra, son muy conscientes y por tanto yo lo que sí que espero es que al menos la reflexión la hayan hecho todos aquellos que pueden darme la razón y que efectivamente hacen un buen uso, que son muchos diputados, también tengo que decirlo. Es decir, que no todos los 350 se dirigen al hemiciclo en los mismos términos, pero que aquellos que a veces o siempre se deslizan por un lenguaje y por una terminología absolutamente improcedente, pues también tengan la oportunidad de hacer esa reflexión. Sobre lo que es procedente y lo que no, ¿se han planteado concretar el reglamento del Congreso para fijar exactamente qué se considera insulto y qué no, para que no quede a criterio de la persona, de quien preside la Cámara en ese momento? Que no deja de ser la institución, pero es una persona también. Por supuesto, es una persona que ejerce y tiene una autoridad, y esa autoridad tiene que ser respetada. Y eso también lo he querido decir hoy en el hemiciclo. Creo que es muy importante que se acaten, sin establecer un debate con la presidencia, las decisiones en el momento en que estás ordenando un debate. Esto es lo mismo que si un árbitro en un partido de fútbol, sé que hay una desconexión en estos momentos, en un partido de fútbol saca una tarjeta roja y el jugador decide no salir del campo. No puede ser que el presidente, aquel que esté ejerciendo la presidencia en el Congreso de los Diputados, tenga menos autoridad que un árbitro en un partido de fútbol. ¿Y no se envió un mensaje letal cuando se permitió que el diputado expulsado por Vox siguiera sentado en el escaño y se reanudó el debate sin conseguir que esa persona se fuera? Bueno, creo que se consiguió que la persona retirara esas palabras, que a veces puede ser incluso más importante y mucho más efectivo. Sí, y pero desde lo premiaron bajando la primera fila. O sea, lo que él consiguió fue, estando arriba, en la última fila, casi detrás de una columna, llamando bruja a la diputada socialista, consiguió que su grupo parlamentario lo pusiera en primera fila. Fue un premio para él. Bueno, yo no haría esa valoración. Creo que la presidencia en ese momento estaba ostentada por un vicepresidente y creo que
todos los que tenemos que vernos en esa tesitura y tomar una decisión en décimas de segundo merecemos todo el respeto, porque es muy complicado, y creo que tomó las decisiones correctamente y permitió que el Pleno continuara adelante, preservando la función principal del Parlamento y del Congreso de los Diputados. Por eso también, ya que me da ocasión, pues quiero manifestar mi pleno apoyo a las decisiones que tomó en ese momento el vicepresidente que estaba ejerciendo de presidente. Gómez Celis, el vicepresidente de la Cámara. Presidenta, en aquel episodio, que fue nefasto, vimos todos como el diputado al que el vicepresidente de la Cámara en ese momento ostentando la presidencia expulsa, el diputado hay un momento en el que empieza a irse, se va, pero es el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el que le dice, no, tú te quedas, subes arriba, que vamos a echar un pulso aquí. Usted a los días llamó a Iván Espinosa de los Monteros a su despacho para... no sé si llamarle al orden o exactamente para qué, ahora espero que es lo que me diga usted, pero ¿él qué le dijo en ese momento? ¿Cuál fue la explicación que le dio? Bueno, yo hablo constantemente con los portavoces de los grupos parlamentarios y, por supuesto, creo que es bueno que las conversaciones que se mantienen de manera privada pues se mantengan en esa privacidad. Por tanto, en ese sentido no tengo mucho más que añadir. Con el señor Espinosa de los Monteros he tenido ocasión de hablar sobre esta cuestión en general, del comportamiento de los diputados, del clima, de la crispación, de lo que significa el Parlamento, y creo que compartimos algunos criterios, y después lo que hace falta es que, más allá de compartir, me pasa con todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, compartir unos criterios generales, luego lo que hace falta es que el día a día del Parlamento eso se traduzca pues en unos términos distintos a los que vivimos, como decía, en los debates que se suceden cada martes, cada miércoles y cada jueves. Hoy hemos escuchado a Unidas Podemos pidiendo a la mesa que suspenda de su cargo en el plazo de hasta un mes a los diputados que insulten a otros. El reglamento del Congreso sí recoge que en algunos casos en los que se puede expulsar por un tiempo a diputados. ¿Usted esto se plantea tener que llegar a eso? Bueno, yo sé que existen esos artículos, los conozco bien, los artículos del reglamento. No creo que la solución ni los planteamientos de inicio tengan que ser pensar que hay que suspender el ejercicio de un cargo de representación como es el de un diputado. No creo que esa sea la línea. Creo que sí que es importante que todos los diputados y diputadas sean muy conscientes, como decía, de lo que representan. Y creo que es muy importante, lo decía al principio, sobre todo que los diputados acaten las decisiones que desde la presidencia se toman. Pueden estar equivocadas o no, dependerá del caso, porque todos nos podemos equivocar. Yo misma me he equivocado. Creo que me he equivocado en algunas ocasiones, y si hago un análisis retrospectivo de algunas anécdotas concretas, he cometido errores. ¿En qué ocasiones se equivocó Meritxell Batet? Cuéntenos una, por Bueno, pues mire, le voy a contar una. Un caso en el que una diputada de pie en el hemiciclo se encaró con otra diputada de otro grupo parlamentario y la insultó a un palmo de ella. Debería haberla llamado al orden a esa diputada. Debería haberlo hecho. Evidentemente le llamé la atención, le pedí que se sentara en su escaño, pero no llegué a llamarla al orden. Bueno, pues retrospectivamente, pues sí, en ese momento pequé por defecto, ¿no? Y algunas veces puede ser por exceso. Pero hay que pensar que las decisiones se toman, como decía, en muy poco tiempo. Y con independencia de que en algunos casos podamos equivocarnos o no, somos humanos, somos personas, lo decía usted perfectamente, y es así, es verdad, somos personas, pero desde luego la voluntad última que tengo a la hora de ejercer la presidencia, lo decía hoy también y lo compartía con todos los diputados y diputadas, es ser absolutamente imparcial en mi toma de decisiones. Y me ofende tanto el insulto que proviene de una bancada como el insulto que proviene de otra bancada. Lo que no creo que podamos permitirnos, y desde luego yo como presidenta no me lo voy a permitir, es ser neutral en la defensa de la institución. Porque ha llegado un momento en el que el Parlamento y la institucionalidad de este país necesita ser defendida.
y creo que es uno de mis papeles principales, defenderla. Y por supuesto, si es con la colaboración de todos, mucho mejor, porque si es contra todos los demás va a ser mucho más difícil. Por tanto, en ese sentido yo pedía también la colaboración de todos sus señorías, ¿no? y de todos los diputados y diputadas, para que en esa defensa de la institucionalidad, en esa defensa de lo que tiene que ser un Parlamento, de lo que queremos dejar a nuestros hijos. Yo pienso muchísimo en mis hijas y creo que cualquiera que pueda tener hijos o hijas debe hacerlo en el momento de intervenir en los más jóvenes. ¿Cómo queremos que se sientan cercanos a la política? ¿Cómo queremos que se aproximen a las instituciones, que tengan un mínimo interés en escuchar lo que estamos hablando, si los términos se producen en los que escuchamos semana tras semana? Es muy difícil. Es muy difícil y creo que esa responsabilidad nos corresponde a todos asumirla en primera persona. Presidenta, ¿le han dado ya la fecha previsible para la llegada de los presupuestos al Congreso? Bueno, yo creo que es inminente, ¿no? La fecha y el día exacto pues no la tengo, pero desde luego el Congreso de los Diputados está con ganas de recibir esos presupuestos y de empezar su tramitación. ¿De la semana que viene? Yo creo que es inminente, no sé si la que viene o la otra. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros.